Estimado estudiante de Prepa en Línea Z, mi nombre es Víctor Jesús Figueroa Caballero y soy licenciado en Química Industrial de la Universidad Nacional Autónoma de México y te hablaré sobre el tema propiedades de la materia. Comencemos. Una propiedad es una observación que se le realiza a una sustancia para conocer su comportamiento. De esta forma podemos llegar a tener clasificaciones y así entender mejor a las sustancias. La forma más común que tienen estas sustancias es dependiendo a la alteración que puedan sufrir con su entorno, y dependiendo los autores o las fuentes vas a encontrar que se clasifican en generales y específicas, en físicas y químicas y en extrínsecas e intrínsecas. En algunos casos engloban a las físicas y químicas y extrínsecas e intrínsecas dentro de las propiedades específicas. Por ejemplo, las propiedades generales sirven para describir cualquier tipo de materia, es decir, longitud, volumen o temperatura, y las propiedades específicas sirven para diferenciar. Esto es muy importante porque son las bases para las comparaciones entre las sustancias. Puede ser la densidad, los puntos de fusión y de ebullición, o bien la solubilidad en caso de que sea un sólido. Más adelante te hablaré de los estados de agregación. Las propiedades físicas son las que dependen son más bien las que no alteran su estado inicial. Es decir, tú tienes una sustancia A y al final vas a tener una sustancia A. Los ejemplos son la densidad, el punto de fusión y de ebullición y el volumen. Por ejemplo, para determinar el punto de ebullición es necesario que haya calentamiento y que haya un cambio del estado líquido al gaseoso. En este caso, aunque no tengas el mismo estado, vas a tener la misma materia al inicio y al final. En cambio, las propiedades químicas son las que se observan cambios en la composición estructural, como por ejemplo la combustión o la hidrólisis. En la combustión vas a tener un oxígeno que va a combinarse con un combustible para que generes dióxido de carbono y agua, más esto te va a generar calor. En este caso tú tienes una sustancia A al inicio, pero al final no vas a tener solo una sustancia A, puede que tengas otra sustancia B más otra C, dependiendo el caso. O si las clasificas como extensivas e intensivas, las extensivas dependen totalmente de la cantidad de materia, es decir, la masa o el volumen. Por ejemplo, en un recipiente de medio litro, si añades otro medio litro vas a tener en total 1 litro, pero estas mediciones dependen de cuánta cantidad añadas. Y en cambio las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia, como la densidad y la temperatura. Es decir, para una muestra de una sustancia va a ser la misma densidad si tomas tú 1000 kilos o 1 kilo, la densidad no va a cambiar. Bien, te hablaré ahora de los estados de agregación. Los estados de agregación son las formas físicas en las que se encuentra la materia dentro de nuestro entorno. Depende totalmente de la forma atómica y molecular, además de las condiciones en las que nos encontremos. Y los tres estados de agregación son sólido, líquido y gaseoso. En algunas fuentes ya mencionan un cuarto estado que se conoce como plasmático, pero solamente yo te hablaré del sólido, líquido y gaseoso. Bien, el estado sólido es un estado en el que las sustancias se encuentran rígidas, tienen forma definida y las moléculas que conforman a una sustancia están unidas entre sí. Un estado líquido no tiene forma definida, necesita un recipiente que lo contenga y tiene las moléculas más dispersas entre sí. Y un estado gaseoso tiene totalmente las moléculas dispersas entre sí, no tiene forma definida tampoco, pero ese no lo puedes ver. Es como ahora, nosotros estamos respirando oxígeno y no lo podemos ver, las moléculas están más dispersas. Imagínate esto sería un sólido, la separación de moléculas sería un líquido y un estado gaseoso. Y estos estados pueden tener cambios. El ejemplo más común es el agua. No todas las sustancias pueden ser sólidas, no todas pueden ser líquidas y no todas pueden ser gaseosas. Como te decía, dependen de las características del entorno. Por ejemplo, para pasar
de líquido a sólido se conoce como congelación, o para pasar de sólido a líquido se conoce como fusión. El cambio de un estado sólido a gaseoso se conoce como sublimación, y del gaseoso al líquido puede ser como sublimación inversa o cristalización. O el estado de un líquido al gaseoso directo sin que pase por el estado sólido se conoce como evaporación, y del gaseoso al líquido se conoce como condensación. Un ejemplo de cada uno podría ser, como te mencionaba, el agua. El agua es la sustancia que más típicamente se encuentra en estas tres estados, dependiendo de sus propiedades externas. Es decir, si el agua la enfrías a una temperatura de 0 grados, va a pasar de la forma líquida a sólida. En cambio, si está en sólido y pasa de los 0 grados y llega a 2 grados, va a ser líquido. Va a sufrir ahí un punto va a cambiar, va a tener una fusión. Y en cambio, si el agua está líquida y pasa a gaseosa, se va a conocer como evaporación. Lo vemos, es el ciclo de la lluvia o del agua. Y en cambio, cuando es gaseoso y pasa a líquido, va a condensarse, es cuando llueve, es básicamente una lluvia. El que el agua tenga estas propiedades en estos tres estados es lo que permite básicamente la vida. Incluso aunque el agua esté en sólida, por ejemplo, en los círculos polares, el agua está en estado sólido, pero lo que permite que haya vida. Porque si estuviera el agua líquida, no podríamos tener la temperatura que tiene la Tierra y la vida simplemente no existiría. Por eso es importante que conozcamos los estados de agregación. Pues bien, esto es básicamente una pequeña introducción sobre la forma en la que están constituidas las propiedades y la forma en la que se encuentran las sustancias. Finalmente te voy a platicar sobre las fortalezas que tengo como profesor en línea. Y es que, al igual que tú, estudié también la preparatoria. La diferencia es que fue presencial, pero los temas vienen siendo los mismos. Y conozco ahora muchas herramientas que te pueden ayudar para que desarrolles mejor tus tareas y adquieras mejor tus conocimientos. Y si bien no tengo mucha experiencia como docente, tengo experiencia en la industria o tengo mucha experiencia académica que puedo ayudar a compartirte para que tú resuelvas tus problemas académicos y, por qué no, también personales. La experiencia que tengo como docente en las clases que he llegado a dar es que te puedo dar soporte en muchos temas como son de química, de física o de química. Pues bien, mucho gusto.